¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. El día de hoy voy a socializar un poco del libro revisado, analizado, del autor Morgan, de 1990, titulado Imágenes de la Organización, que sin duda tiene mucha relevancia, pues habla de metáforas encaminadas al desarrollo y ejecución de actividades en las organizaciones. Entonces tenemos como punto de partida lo que es la metáfora de la mecanización, toma el mando, que habla más que todo sobre las organizaciones como máquinas, es decir, establece o genera una figura que las organizaciones simplemente son máquinas. En este sentido, se habla de un sistema cerrado que está direccionado o no tiene admisión a un desarrollo de actividades externas o a generación de mecanismos dinámicos, ¿sí? También se habla de la racionalización del trabajo en el sentido de buscar minimizar tiempo, recursos, con cuya finalidad es generar mayor producción. Además de ello, busca de la certeza, ¿no? Y previsión exacta, es decir, establecen ciertas similitudes que no se puede equivocar o errar en el momento de producir o elaborar un producto. Aparte de ello, podemos mencionar que se establece también un criterio, son perfectos, ¿no? Pero con poco entorno, es decir, generan perfección, pero sin tener contacto al entorno. Entonces, lo que involucra que las empresas posiblemente tengan dificultad al momento de entregar su producto o en este caso, elaborar un servicio. Existen también principios de la división de trabajo, que es muy importante, ¿no? En el sentido de que las empresas puedan controlar o prever las actividades que están desarrollando. A esto se suma también la especialización en ciertas áreas, ciertos departamentos y por supuesto la cooperación de las fuerzas laborales, que indudablemente es un objetivo o primordial en el desarrollo de ciertos mecanismos o formas de elaboración de productos. Todo ello me va a llevar indudablemente a mejorar la eficiencia de la empresa. Entonces, indudablemente este apartado o esta metáfora me ayuda, ¿no?, a entender que las empresas simplemente son categorizadas como máquinas sin contemplar que una empresa es dinámica, ¿no? Aparte de ello, nosotros podemos hablar, ¿no?, que cuando se hace un trabajo, una máquina se convierte su corazón en una máquina. En pocas palabras, un trabajador cuando aplica o desarrolla un trabajo, indudablemente está generando el entorno o la relación con una máquina. Y esto indudablemente genera, ¿no?, el por qué tiene tanta similitud. Indudablemente es que el ser humano, posiblemente por el desarrollo de actividades repetitivas, es categorizado como una máquina. Y ello indudablemente ha permitido que se pierda, ¿no?, esa naturalidad del ser humano, esa forma habitual o natural de desarrollar las actividades. Indudablemente esto procura, ¿no?, y desenvuelve adecuadamente. A esto se suma también el mismo hecho de que cuando nosotros hablamos de una máquina, nos referimos a un cierto conjunto, ¿no?, predeterminado de funciones. Y esto también se inmiscuye, ¿no?, en el sentido de las horas señaladas, los tiempos en el desarrollo de las actividades. A esto también se suma, ¿no?, el tema de las tareas realizadas y, por supuesto,
su trabajo acabado o culminado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver diferentes ejemplos o ejemplarizaciones en el sentido de las redacciones de seguros, ingresos a devolver, cheques, entre otros insumos que podemos palpar, ¿no? Al momento de nosotros tener esta perspectiva mecánica. El otro fonema podremos hablar simplemente el tema de la naturaleza intermitente, ¿no? Que las organizaciones se vuelven organismos indudablemente de pronto distanciados o a su vez agrupados. Por ello debemos tener una mirada, ¿no? Estrictamente al desarrollo del mundo, cómo nosotros estamos palpando, cómo las empresas se identifican y estas empresas cómo interaccionan entre el ambiente y los entornos que lo rodean. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de un oso polar en las regiones árticas y de un caimán en aguas pantanosas, ¿no? Nosotros debemos entender que el mismo hecho de establecer o definir un ambiente, un entorno de una empresa, nos va a llevar a tener diferentes perspectivas, diferentes directrices, ¿no? Podemos también referirnos que indudablemente esta metáfora también está encaminada o relacionada a la máquina por la teoría misma de la organización, que procura, ¿no?, el mismo hecho de que al ser una máquina o una persona o generarse una sincronía entre máquina y persona, se relaciona ciertos objetivos, ciertas estructuras y por supuesto la eficiencia que se puede lograr o alcanzar. Otra de las metáforas también se puede contemplar, ¿no?, el mismo hecho de hacia la autoorganización. Indudablemente nos referimos a las organizaciones como cerebros, como entes de desarrollo, entes dominantes que procuran entender y comprender la dificultad que atraviesa las organizaciones. Aquí parte, ¿no?, de algo muy importante, lo que es la organización orgánica, y indudablemente partiendo de teorías de Taylor Fayol, que se acerca un poco más al funcionamiento del cerebro, es decir, de la empresa en sí, propiciando, ¿no?, un principio como la autoorganización, el mismo hecho de autoorganizarse como empresa, partiendo también de la teoría organizacional, que indudablemente pretende el entender o comprender la realidad de las organizaciones. Es posible también que usando el cerebro como metáfora, ¿no?, nuestro intelecto, nuestra capacidad organizativa, podemos nosotros palpar, ¿no?, que se promueve igual una acción creativa, es decir, generar una creatividad, ser un poco más flexibles y sobre todo buscar construir organizaciones de tipo mecanistas. Entonces nosotros podemos palpar, ¿no?, evidenciar el mismo hecho de que las dos metáforas van relacionadas, interrelacionadas, ¿no? Por otra parte, hablamos también de la creación de la realidad social. Y cuando nosotros hablamos de la creación de la realidad social, nos referimos a las organizaciones como cultura, ¿no? El entender su comportamiento, su esencia, el desarrollo de sus actividades. Entonces nosotros partimos, ¿no? La cultura, al referirnos a ello, podemos definirlos como modelos de desarrollo reflejados en un sistema social, es decir, cómo las personas o las empresas generan recursos a través de un sistema social o de una forma de organizarse en la sociedad. Y esto compuesto indudablemente de conocimientos, ideologías, valores, leyes y por supuesto una rutina o un ritual diario.
También podemos referirnos a los modelos tradicionales de orden social, como los idealistas comunes, credos y valores, que dan también igual modelos que se pueden ir fragmentando de acuerdo a mis creencias, a mis prácticas, que yo esté relacionado o esté encaminado al momento que yo interactúo con mi sociedad. Y esto me va a dar indudablemente una estructura ocupacional en una nueva sociedad. Generamos nuevos espacios, ¿no? En cuanto a los intereses, conflictos y poder, hablamos también de las organizaciones como sistemas políticos. Recuerden que las organizaciones también generan ingresos económicos, por ende, también vamos a tener alineados o van a estar direccionados a sistemas políticos, ¿no? Entonces podemos referirnos, ¿no? Que el trabajador en una fábrica normalmente hace actividades rutinarias en base a sus experiencias de vida, laborales, diarias, ¿no? Y además a ello se suma que los empresarios frecuentemente hacen relación al tema de la autoridad, del poder y las relaciones. Por otra parte, la mayoría de gente que trabaja también en las organizaciones fácilmente admiten, ¿no? El hecho de que se rodean a ciertas formas de regateo, a ciertas formas de buscar o generar autoridad o contemplar o establecer un poder en las empresas. Al referirnos a la siguiente metáfora, examinando la caverna de Platón, podemos nosotros hablar o estrechamente reflejar, ¿no?, el sentido que las organizaciones pueden ser categorizadas como cárceles psíquicas en el mismo hecho de su labor, de su desarrollo, al momento de producir o generar un servicio, ¿no? Por eso se habla o se refiere muy conveniente que la gente trata realmente que las cosas fluyan o a su vez disminuya la limitación en las imágenes, ideas, pensamientos y sobre todo acciones con las cuales los procesos puedan mejorar. Esta metáfora, ¿no?, me ayuda sobre todo a comprender cómo las organizaciones se involucran a sus realidades, a su forma estructural o de construcción social. La metáfora de prisión psíquica también puede dramatizarse, ¿no?, o podernos dar un punto de origen al hecho de que son formas favoritas de pensamiento, una forma estrictamente de establecer cierta conducta en esas personas para que no puedan desarrollarse. La revelación de la lógica del cambio. Las organizaciones van siempre por un cambio y una transformación. Recuerden, todas las empresas buscan un cambio y una transformación. Por eso es que habla David Bohm, físico de la Universidad de Londres, ha desarrollado una notable teoría que nos invita, ¿no?, a comprender este universo, este campo bien amplio que es el fluido compacto. ¿De qué el fluido compacto? De la sociedad, de la empresa en sí y cómo ésta se direcciona. Recuerden que existen cambios en el entorno y se ven para algunas empresas como unos retos que indudablemente debe responderse, debe cumplirse. Pero también, por otro lado, se habla en un debate, ¿no?, de gran importancia del tema de la adaptación o la selección de este factor primordial para la supervivencia. Y cuando yo hablo de debate, es en el mismo hecho de que todas las empresas deben adaptarse y, por supuesto, establecer ciertos criterios para ir mejorando. Por otra parte, hablamos también de la cara desagradable, las organizaciones como instrumentos de dominación. Indudablemente es un efecto que nosotros podemos palpar actualmente por el mismo hecho de ser, en el caso personal de Ecuador, un país dependiente, donde no podemos nosotros generar de pronto industrializar o generar un producto bien, debido al mismo hecho de que se
emiten más materia prima que la generación de un mismo producto, ¿no? Aquí se habla de las organizaciones y cómo a menudo, ¿no? Ciertas organizaciones buscan mecanismos o instrumentos para dominar, ¿no? Dominar ciertos criterios, ciertas costumbres, ciertos pensamientos del ser humano. A esto se suma también de una visión de comprender mejor cómo es un proceso dominante. Recuerden que ¿quién domina? El poder económico y por supuesto el conocimiento. Entonces, indudablemente vamos a tener como países subdesarrollados, vamos a tener algo que nos pueda dominar o un país que nos pueda dominar con ciertos productos que somos consumistas. A esto también la variedad de organizaciones observadas en toda la historia, en el desarrollo y surgimiento, donde podemos ver también o palpar el que al momento que una empresa va cambiando o una sociedad va cambiando, vamos moldeando, mejorando, y esto refleja también a el definir instrumentos más claros para la variación y por supuesto no denotar el mismo hecho de dominar a un empleado. Por otra parte también, cómo desarrollar el arte del análisis de las organizaciones. Y aquí se emplea fácilmente esta metáfora, ¿no? En la que se comprende o tiene que existir comprensión y entendimiento de la organización. Si no podemos comprender o entender la organización, estaríamos mal encaminados. Entonces aquí se habla, ¿no? Del estudio del diagnóstico, mencionando anteriormente que todas las empresas deben hacer un diagnóstico. Y a ello se afirma, ¿no? Se ratifica que el diagnóstico es un sentido médico de identificar enfermedades, en este caso identificar problemas en las empresas, a los problemas en caso de las organizaciones. Como les decía, si hablamos de identificar enfermedades, estamos hablando de identificar problemas en las empresas. Este esquema analítico también me ayuda, ¿no? A comprender y sensibilizar todos los procesos interpretativos que se pueden dar en la empresa. Procurando un modelo, procurando una forma de cómo intervenir en el desarrollo de estas actividades. ¿Sí? Y por último tenemos lo que es la imaginación, que la imaginación indudablemente es una metáfora muy buena porque me ayuda a la dirección para el futuro. ¿Y por qué para el futuro? Porque la imaginación siempre va a ser un chip externo que me ayude a establecer ciertos parámetros para mejorar. ¿Sí? Entonces, podríamos concluir, ¿no? Con esta presentación sobre estos temas tratados. Gracias por la participación. Esperamos continuar en posteriores eventos de la misma manera con un tema tan importante y tan novedoso como el de las imágenes organizacionales. Un gusto, un saludo.